¿Podremos cambiar algo del pasado? Pues, si alcanzamos a entender la gran transformación que puede implicar la reinterpretación de los hechos, pues quizá sí. De eso hablaremos en el episodio de hoy. Vamos a empezar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido a otro episodio de el podcast de Alejandro Ariza. Me da mucho gusto que me acompañes una vez más a otro episodio de estos mensajes que lo único que buscan es cumplir con la misión de mi vida, que es ayudarte a entender para que vivas mejor. Y el día de hoy, me siento muy contento porque pues también te quiero platicar que las instalaciones en donde daré mi próxima conferencia con el tema de Cree en Ti, mi conferencia de Cree en Ti, que pues estaba anunciada desde abril y por más que obvias razones la hemos tenido que ir posponiendo, ya confirmado que el salón con todas las medidas de seguridad sanitaria y en un ambiente que permitirá la sana distancia entre todos los participantes, el tamaño del salón que pedí precisamente para esta seguridad, las condiciones que hoy ya cada vez se tienen con este tipo de precaución. Vamos a vivir el próximo domingo 8 de noviembre, una experiencia que te garantizo va a ser extraordinaria y además es ya el lanzamiento de la nueva edición de mi libro Cree en Ti. Creo que la vamos a pasar maravillosamente bien y por eso me quiero inspirar en uno de los capítulos de mi libro, precisamente Cree en Ti, el capítulo 11, que intitulé Desde ese momento nada será igual que antes. Y lo llamé así porque yo no sé si estés de acuerdo conmigo. A veces uno recibe un correo electrónico, una noticia, una conversación, un libro, un podcast, en donde uno recibe información que de verdad te cambia la perspectiva. Y desde hace muchos años, cuando alguien me mandó un texto y que luego investigué de quién era, encontré que el autor era Osho, un autor que yo había leído hace muchos años y al que le confiero todo respeto y admiración en algunos de sus postulados. Me hizo tanto sentido que desde hace muchos años quise que desfilara en un capítulo de mi libro Cree en Ti por la implicación tan extraordinaria que tiene. Y por eso en este episodio decidí llamarlo ¿Podemos cambiar nuestro pasado? Pues yo creo que sí. Empezaré a darle lectura para ti a este capítulo 11 de mi libro Cree en Ti y del que hablaré mucho más profundo en la conferencia. Desde ese momento nada será igual que antes. Recibí un hermoso correo donde alguien me compartía un pensamiento que sabía que me iba a ayudar. Y lo hizo. Este pensamiento recuerdo haberlo leído de Osho, autor de grandes verdades en su pensamiento. Hoy, aquí, como todo lo bueno que llega a mí, te lo comparto para que juntos disfrutemos de una nueva conciencia que nos brinda más luz al creer en nosotros mismos. Disfruta de este mensaje, concéntrate y permite que entre a ti. Es algo bueno, muy bueno para tu alma y para tu experiencia como humano. Dice así: tus ojos ven aquello que tu mente proyecta, porque los pensamientos son como imanes, atraen situaciones de la vida. Es así como inventas tu camino, a medida que avanzas en él. Y en el camino están los otros, las personas, la gente, el resto del mundo, en fin, los humanos como tú. Es con estos seres humanos que orquestas tu emotividad, estableciendo un complejo sistema de trueque afectivo donde dar y tomar no es siempre claro y transparente. Observa con atención este engranaje. Aquella persona con la cual tienes cuentas pendientes se presentará una y otra vez delante tuyo. Quizás lo hará con otro rostro, con otro nombre, en otra ciudad,
Pero ese íntimo conflicto resurgirá cíclicamente en ti. Eres tú quien lo atrae, porque funcionas como un imán de los afectos. Por eso tienes la sensación de ser al mismo tiempo prisionero y verdugo. Por esto te enamoras siempre del mismo tipo de personas y te ahogas en los mismos problemas. Esto funciona por una razón fundamental. No está ahí para castigarte, sino para darte otra oportunidad. Sí, todo conflicto desea ser resuelto. Este es el motivo de su obstinada existencia. Por eso, aunque tu marcha te lleve allá o aquí, tu mundo interno te seguirá como una sombra fiel. Enfréntalo y supera aquello que detiene tus pasos. Si no, ¿por qué razón te propones avanzar? Tus batallas privadas no son casualidades. Lo que se opone a tu marcha, aquellos que consideras enemigos, aquello que llamas el mal, se manifiesta ante ti con 1000 disfraces, pero con un único origen. Crecerás cuando venzas tus miedos personales, cuando arranques de una vez y para siempre las raíces de tu sufrimiento. Ahora, escucha esta buena noticia. Tus conflictos tienen la clave para su resolución. Sí, tus íntimos huracanes desean mutar en suave brisa de primavera, ya que existe en todas las almas un punto fijo, un eje, un impulso que alienta la marcha. Es como un soplo, una intención de tu ser profundo que actúa defendiendo su derecho a la vida. Es eso cuyas manos invisibles te alzan cada vez que te caes. Aquello cuyo aliento nutre la llama de la esperanza, aunque el camino se deshaga a tus pies. Reconócelo y apóyate en él. Te digo que cuando seas capaz de quitarte la máscara a ese personaje que proyectas al mundo, a eso que dice ser tú, podrás ver aquello que entorpecía tu andar, llenaba de humo tus ojos y de amargura tu corazón. Entonces, algo sucederá, ya que la pulsación de la vida es contagiosa. Si vences ese combate, te será devuelta toda la fuerza que creías perdida. Algo se romperá dentro tuyo, como un río de energía que desborda y te inunda, como una peste sana que se desparrama y te contagia, como un viento de liberación que llena tus pulmones. Sentirás la fuerza de la vida circular sin trabas en ti. Amor, dicen algunos, unidad, dicen otros, conciencia cósmica, armonía, éxtasis, llámalo como quieras. Lo cierto es que desde ese momento nada será igual que antes. Tu pasado es inmutable, aquello que fue, fue. Pero si logras cambiar tu mirada del pasado, tu comprensión de lo que sucedió, entonces tu pasado cambia. Aquello que llamas realidad podrá tomar otro aspecto y el día será distinto. Aunque tu boca no lo sepa explicar, en ti se hará presente aquello que sabe a la perfección cuál es tu meta y también el trazado de la marcha. Y no tiene nada que ver con la muerte. Ese impulso supera a la muerte y justifica tu vida. Cuando leí lo que ahora acabas de escuchar aquí, claramente sentí que desde ese momento, si me atrevía a creer en mí, quitándome toda máscara, nada sería igual que antes. Y vaya que sí lo ha sido. Lo único que se requiere para dar este gran paso es creer en ti. Espero que te des un momento para reflexionar acerca de lo que te pasa cotidianamente, porque efectivamente percibimos el mundo tan solo como un reflejo de lo que llevamos dentro. Lo que le haces al mundo, ¿crees que te lo pueden hacer a ti? Por eso, un delincuente siempre percibe a los demás como amenazantes. Por ello, un ser humano bondadoso percibe a los demás como gente amable. Tú tienes la opción claramente. ¿Qué quieres ver en el mundo? Eso, hazlo tú. Cree en ti. ¿Tu infierno?
mentir y así percibir que todo el mundo también te oculta algo, vivir con el peso de nunca haber creído en ti como para mostrártelo a ti mismo. ¿Tu paraíso? Ser tú mismo de verdad. Y así ver la verdad reflejada en el mundo entero, disfrutar de la belleza de la verdad, percibida en los demás como lógica consecuencia de haber decidido verla en ti. Cómo disfruté leerte este breve capítulo que yo sé que tiene implicaciones extraordinarias de reflexión y que sin duda nos da una enorme luz para poder entender el poder de la comprensión de lo sucedido. Cuando comprendes a cabalidad que todo lo que has vivido tiene una razón superior, muy superior a la que eras capaz de ver en el momento en que sucedía, entonces se reinterpreta el pasado y así yo creo que sí podemos cambiar nuestro pasado. Me encanta. Y por eso uno de los principios básicos de la filosofía Alejandro Ariza y que he expresado en muchas de mis conferencias es que detrás de toda tragedia siempre hay oculta una bendición. Lo que pasa es que mientras está sucediendo la tragedia, pues no la vemos. Pero es importante tener de verdad tatuado en el corazón este principio. Detrás de toda tragedia siempre hay oculta una bendición. Hay que saberlo muy bien. ¿Para qué? Para que cuando en el transcurso de la vida, pues se suceda alguna tragedia, tener como un as bajo la manga este principio espiritual y de una realidad contundente, incontrovertible, cierta, el que si tan solo damos quizá espacio y tiempo al evento para reinterpretarlo, para comprenderlo, para entender por qué, entonces, y solo hasta entonces, es que la bendición empezará a aflorar frente a tus ojos. Y lo que muchas veces creíste como una pérdida se puede convertir en una enorme ganancia. Yo por lo menos tengo colección de experiencias en donde doy fe de lo que acabo de expresarte. Y quiero dejarte pensar en historias de tu vida en donde tú puedes constatar lo que hoy hemos escuchado aquí. ¿Y qué te parece que para ello, mientras, vayamos a un breve corte? Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta al episodio del día de hoy. ¿Podemos cambiar nuestro pasado? Pues yo creo que sí. Después de lo que acabamos de escuchar, estoy prácticamente convencido de que sí podemos. Y por eso es importante saber de las capacidades que nosotros como seres humanos tenemos, porque muchas veces por la vida cotidiana, por nuestro trabajo, por la historia, por la inercia, por la pandemia, podemos perder fe y esperanza en nosotros mismos, pero la capacidad que tenemos para comprender es enorme. Y de verdad, insisto, la capacidad que tenemos para entender es lo que muchas veces nos libera de, como dice Osho, esas personas, figuras y circunstancias que se nos aparecen una y otra vez con diferente imagen, con diferente edad, en diferente país o ciudad, porque lo traemos nosotros, somos imanes de las emociones. Pero cuando cambias y realmente entiendes que
Esto es bellísimo lo que estudiamos. El conflicto en sí mismo desea ser resuelto. Digo, sería absurdo que el conflicto exista nada más por chingar, ¿no? No. El conflicto existe porque desea ser resuelto. Y cuando tú te atreves a resolverlo en vez de hacerlo permanente, porque sorpresa, nosotros somos los que hacemos permanente un conflicto. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo lo mismo. Vienes de una familia con un papá alcohólico y te casas con alguien que es alcohólico, te divorcias y te vuelves a casar con otro alcohólico. Cuando ves la historia dices, aquí hay algo que se repite. El alcoholismo, no, tus elecciones sobre alguien con alcohol en su vida. Es así. La culpa no la tiene el otro, somos nosotros. O cuando quieres ponerte a dieta y cambias de una dieta a otra, a un tipo de alimentación de un país a otro, bueno, pero sigues subiendo de peso y el común denominador eres tú, porque no quieres cambiar precisamente algo dentro de ti y eso es lo que hace que sigas atrayendo lo mismo siempre. Incluso cambiando con otro cuerpo, con otro país, en otra temporada, pero es como lo mismo. Por eso a veces la gente llega a mi consulta diciendo es que ya estoy harto, estoy triste, ya no creo en la vida, en mí mismo, en la pareja, en el amor. Bueno, pues cuando te platican la historia hasta me hacen dudar a mí, ¿no? Dicen, no, yo, si le sigues ya tampoco yo voy a creer en eso. Pero es hermoso entender que se trata del efecto imán de los afectos que somos nosotros cuando no nos detenemos a pensar y a reflexionar. Por eso me encanta que tú y yo tengamos un espacio como el que estamos teniendo el día de hoy y como suelo hacer pues todos los domingos con un nuevo episodio en esta transmisión que tiene un encanto el poder tener una transmisión de audio y hablarte desde mi corazón y yo seguir de verdad mis impulsos, mi voz interior, que yo sé desde dónde viene esa voz, que me dice, ahora habla de esto, ahora habla de aquello. Y estamos aquí, necesitamos detenernos a pensar por qué se está repitiendo algo en nuestra vida. El simple hecho de detenernos, fíjate bien, el simple hecho de detenernos a pensar por qué se está repitiendo una crisis económica, por qué constantemente perdemos dinero, por qué constantemente nos endeudamos. Ya el hecho de detenernos, en este ejemplo, ya el simple hecho de detenernos es un enorme avance y sobre todo estás muy por arriba de la abrumadora mayoría de seres humanos que no se dan el tiempo de detenerse a pensar en sí mismos y en lo que están atrayendo y en acatar la responsabilidad sobre lo que uno mismo vive. Y por eso simplemente la persona se pone en automático, y es tristemente una realidad, se pone en automático y es trabajar igual, tratan los niños y la familia, ir a ver a la familia política y empezar en un trajín de vida que es repetir lo mismo. Y curiosamente la persona se llena de ocupaciones, incluso justificadas en el deber, para no detenerse a pensar. Y aquí es el arisatip del que te estoy empezando a revelar. Necesitas detenerte a pensar. Necesitas detenerte a pensar precisamente en qué es lo que la vida te está queriendo decir y a momentos ya gritar, de lo que debes de cambiar en ti. Y muchas veces la estrategia es precisamente quitarnos esa máscara. La máscara que muchas veces nos hemos puesto todos. Cada uno de nosotros estamos cumpliendo consciente y la abrumadora mayoría de las veces inconscientemente un arquetipo. Por ejemplo, el arquetipo del héroe, el que todo lo resuelve, el líder, el que quiere ayudar, el que siempre tiene la capa para salir volando y solucionar. Bueno, y si tú te lo crees, y para colmo te lo dicen para reafirmar tu creencia, el líder incluso se puede cansar y el líder incluso puede tener dudas y el líder, pero ¿cómo aceptarlo si tengo la máscara y la capa puesta? Bueno, por eso es importante detenerte a pensar y muchas veces ese espacio implica quitarte la máscara. ¿Y qué tal si
un rato, te bajas del pedestal, te quitas la capa, te quitas la máscara y te observas tal cual eres. Con tu luz y con tu sombra, con tus virtudes y tus defectos, con tu certeza y con tu inseguridad. Cuando observas a tu persona en esa globalidad, pueden empezarse a asomar algunas circunstancias en donde, curiosamente, cuando tienes esa humildad, fíjate cómo sucede esto, es un poco extraño, pero cuando tienes esa humildad de un auténtico deseo por cambiar, por mejorar algo en tu vida, se aparecen las soluciones enfrente. Hazte tú de cuenta que las soluciones ahí andan flotando cerca de ti, pero no se acercan, ni se te presentan claramente. Porque me imagino como si las soluciones necesitaran de tu permiso para acercarse y mostrársete. Y tú les das permiso a esas soluciones hasta que te detienes. Procuras un momento de soledad absoluta y silencio total para pensar un rato. ¿Por qué sigues endeudándote? ¿Por qué pareja con la que sales tienes un problema y un conflicto constante? ¿Por qué no bajas de peso? ¿Por qué siguen esas manchas en la piel? ¿Por qué te deprimes tan seguido? ¿Por qué ronda por tu cabeza esa idea de ya prefiero morirme? ¿Por qué te sientes enfermo o enfermizo todo el tiempo? Hasta que tú te detengas a pensar por qué. Haz de cuenta que ahí las soluciones dicen, ya está pensando, y ya está solo. Podemos ir a presentarnos frente a él porque al fin está solo. Al fin está en silencio. Al fin nos va a escuchar. Y entonces, y solo hasta entonces, es cuando se aparece un podcast o se aparece un libro, o se aparece una conversación con alguien que tiene la solución, o se aparece una página de internet, o se aparece un correo, o se aparece un comentario que lo sientes, pero lo sientes clarititititito de que te está hablando directamente a ti y es una solución para al fin cambiar. Y tienes que estar muy atento a ello. Y normalmente se está mucho más atento cuando se está en silencio y en soledad, porque tienes incrementado tu sentido de alerta. Y así, cuando acabas de escuchar un comercial que te dice asiste a una consulta y tú tenías como unos 6 meses merodeándote la idea de que quizás sería bueno tomar una terapia. Oye, lo acabas de escuchar el tema el día de hoy, acabas de escuchar un comercial. Toma una consulta, tú no sabes, conmigo o con quien quieras, pero por favor, ve a terapia. Tú no te imaginas la magia transformadora que sucede cuando te atreves a decir cosas que a nadie más le puedes decir como a tu terapeuta. El poder expresar tu verdadero y más auténtico sentir frente a un profesional es transformador. Y cuando llega la opinión del experto, es de gran ayuda. Y ahí, muchas veces la persona descubre, por eso jamás iba a terminar de dejar de estar endeudado toda mi vida, porque... Y surge la respuesta imponente. El conflicto tiene deseo de ser resuelto, pero no te dabas la oportunidad de confrontarlo. No te dabas la oportunidad de verlo, no te dabas la oportunidad de entender por qué se te repetían las circunstancias una y otra vez. Y cuando entiendes, cambias. Y se te cae, pero haz de cuenta como si fuera, tenías unas piedras cargando en tus manos y simplemente abres las manos y las volteas. Y las piedras se caen naturalmente, escucha esto, sin hacer ningún esfuerzo de tu parte por arrojarlas a lo lejos. Como si la ley de la gravedad hace su propio trabajo, tú nada más abres la mano y la volteas y se te caen. Te va a sorprender un cambio en tu vida cuando no es un hacer, es un suceder. No es un hacer, es un suceder. Tan solo cuando te das cuenta. Y muchas veces...
cuando tenemos este tipo de reflexiones, este nivel de reflexiones, volteando a ver nuestro pasado en algo que nos dolió mucho, la gran sorpresa es que ese dolor se puede convertir en profunda liberación, en alegría, en entendimiento de que era el camino para algo muy superior, que quizá ya estás viviendo el día de hoy. Caray, entender que así funciona la vida, entender que así funciona el humano, entender que después de la comprensión ya nada será igual. Por eso es tan importante lo que comparto contigo. Y si quieres saber más de este tema, de verdad te invito. Quedan muy pocos lugares para mi conferencia Cree en Ti el próximo domingo 8 de noviembre en la Ciudad de México. Toda la información la tienes entrando a mi página www.alejandroariza.com. Ahí está en la entrada el botón de la conferencia Cree en Ti. Ojalá junto con tu pareja. Eso sería extraordinario, ya verás por qué el día que vayas, pero ojalá si vas con alguien a quien tú quieres mucho, si puedes llevar a toda tu familia. Quedan pocos lugares porque el salón a propósito, por seguridad sanitaria, es muy grande y vamos a estar bastante separados para disfrutar con total seguridad, pero con la magia y el impacto que es incomparable de una conferencia en vivo. A lo largo de este año ya he dictado varias conferencias a través de la tecnología, usando videoconferencias, y ha sido un impacto bellísimo y sigue siendo transformador, pero nada se compara con un evento en vivo, parado en el escenario. Eso ya lo empecé a vivir. Algunas empresas ya están llamándome, ya están teniendo confianza y ya están rentando salones con espacios para mantener todo esto. O sea, se puede, está empezándose a poder con total tranquilidad y sobre todo con la energía que muchas veces a estas alturas del año, caray, necesitamos todos volver a vernos, volver a sentir la energía de un evento en vivo, volver a creer en nosotros mismos. Por eso te invito a esta conferencia Cree en Ti y el lanzamiento de la nueva edición de mi libro Cree en Ti, la diferencia de vivir tu infierno o tu paraíso aquí en la tierra. Precisamente, esa es la diferencia, el creer en ti o no. Mi nombre es Alejandro Ariza y espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y seguro nos volvemos a encontrar aquí en el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.